Precisamente lo que me hace seguir es esa misma sensación que yo tenía de como de no quererme, porque cada vez que yo elijo ir y elijo entrenar, siento que es algo que estoy haciendo por mí, es algo que nadie más puede hacer por mí. Ese regalo que yo misma me hago y hacer algo que no es fácil, no todo el mundo lo hace, pero yo elijo regalármelo porque sé la recompensa que hay detrás de eso, que es no solo verme bien, sino que me hace sentir bien. ¿Es así de complicado? ¿Tiene que ser así? Lo mío fue totalmente como una travesía, digo yo, porque yo creo que yo he podido encontrar ese balance ahora, pero antes de encontrar ese balance tuve que ir un montón de imbalances de los que aprendí y ahora siento que he encontrado ese balance donde no tengo que hacer un sacrificio terrible. La verdad, estaba totalmente alejada de Dios, estaba alejada de mi ser, de mi esencia, porque lo que empezó como algo bonito se convirtió como en un escondite. A veces de pronto podemos confundir también como cuando hay alguien que se mete en las, no es comparando pues el tipo de droga ni nada, sino alguien que se mete en las drogas por escaparse de algo, como cuando yo me refugié en eso para escapar de mi realidad también. Yo no me arrepiento de esa parte de mi vida, pero no es tampoco fácil hablar de eso. Pero hubo un tiempo en el que, con el fin de alcanzar mis metas y mis objetivos, requerí de estas sustancias, las usé y... Bienvenidos a ¿Cuál es tu punto podcast? Un espacio donde exploramos temas que generan dudas, mitos y debates. Aquí hablamos sin filtros, cuestionamos lo que muchos dan por hecho y buscamos diferentes perspectivas para entender mejor el mundo que nos rodea. En cada episodio encontrarás conversaciones con expertos, experiencias personales y preguntas que quizás nunca te habías hecho. No se trata de quién tiene la razón, sino de ampliar la mente y encontrar tu propio punto. Hoy tenemos un tema que seguro te hará pensar, así que ponte cómodo y acompáñame en esta conversación. Vamos allá. Yo soy David Suárez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Cuál es tu punto podcast? Hoy hablaremos con una mujer que su transformación va más allá que su cuerpo. Ella es atleta, fisiculturista y hoy en este episodio conoceremos un poco más de lo que hay detrás de esta deportista. Les doy la bienvenida a ustedes y con ustedes a Caro Correa. Bienvenida a ¿Cuál es tu punto podcast? ¿Cómo estás? Buenas noches, David. Muy bien, gracias. Primero que todo, muy agradecida por haberme recibido en tu espacio y pues nada, estoy aquí para contar mi verdad. Qué bueno. Caro, gracias desde ya por darnos algo de lo que tienes tú para compartir con las personas. Gracias por tu tiempo, por ayudarnos a crecer este proyecto también. Eh, Quiero que sepas que para nosotros también es muy importante que personas como tú y tú estés acá ayudando a que esto siga creciendo. Entonces, desde ya, muchísimas gracias. Bien, dicho esto, Caro, déjanos por favor saber de dónde eres, qué haces y por qué estás en este país. Bueno, David, yo soy un alma dedicada a la transformación mental, espiritual y física. Soy de Medellín. Vine a este país porque pues mi papá nos trajo aquí con la esperanza de una mejor vida y pues sí la encontré. Inicié trabajando como todo el mundo en restaurantes, lavando platos, en una factoría. Fui mesera por mucho tiempo en los bares de aquí de East Boston, Ujú. hasta que empecé a entrenar y empecé a hacer mi preparación para convertirme en una entrenadora deportiva. Caro, déjanos saber cómo era tu vida antes de ser una deportista, antes de ser atleta. ¿Quién era Caro? ¿Qué hacía Caro? Eh, Era una persona que tomaba mucho licor, Mm. mucho es mucho, y pues básicamente trabajaba 2 o 3 días,
en las noches y en el día estaba sacando mi certificado como mi degree de high school. Ok. Entonces yo a veces incluso tomaba, digamos, un domingo en la noche en el trabajo y llegaba a la escuela un poquito como en guayabada. Pero a ver si me estoy perdiendo. ¿A la high school de qué edad estamos hablando? Yo a los 18 años, Ah, ok, 18, 19. ok. A esa edad empecé a trabajar y pues estaba haciendo la high school, la terminé. Aquí, bueno, yo realmente había terminado mis grados en mi país, pero mi familia cuando llegué aquí, no, tiene que estudiar, no va solo a trabajar a sus bares y ya. Entonces, pues yo dije, bueno, sí, y además si puedo aprender inglés, lo voy a hacer. Bien. Pues hasta ahí una persona pues normal, igual que Sí. cualquiera. ¿Por qué, qué te da por ir a un gimnasio? O cómo llega eso a ti? Bueno, en ese lugar donde trabajaba habían mujeres muy bonitas Ajá, y yo siempre, toda la vida tuve como el autoestima muy baja, demasiado baja, siempre de niña me consideraba una niña fea, no tenía, pues, no tenía mucho amor propio, no me ok, quería, no me sentía ni me percibía bonita. Entonces, em, llegar a este lugar donde uno ve que las más bonitas son las que se llevan los mejores clientes, por así decirlo, fue como que la confirmación, fue madre, eres fea. ok. Entonces, ahí una de las chicas del bar me empezó a invitar a entrenar. Ujú. Ellas entrenaban, eh, eh, como ve, Caro, te estás descuidando mucho, tú llegaste delgadita y mira cómo estás, no te descuides, este país es así y así. Y yo dije, ay, pues bueno, no, cuando me vaya mejor yo pago un gimnasio, porque pues en ese momento yo llegué con la mentalidad, no, yo tengo que ahorrar en Colombia y irme, pues eso era lo que mi papá me había dicho que yo venía a hacer. Ok. Pero entonces eh, fui a ese gimnasio. eh, Se llama Fit Factory. Ahí comencé como toda mi evolución física. La entrenadora de este gimnasio que se llama Daniela, ella me ayudó bastante en el proceso de mi primera transformación. Yo empecé a ver lo que ella hacía con las mujeres y me pareció pues muy chévere porque las ayudaba a transformarse el físico. Ella me ayudó con mi dieta, con mi entrenamiento, yo vi mi cuerpo cambiar, entonces por primera vez en la vida yo me empecé a sentir bonita. Ok. Tú antes, o sea, tú llegas a un gimnasio buscando verte mejor, Sí, básicamente. básicamente. Verte mejor porque tus compañeras, según tú, se veían mucho mejor que tú. Sí, no era solo porque, oh, ellas se ven mejor que yo, sino como que hasta entre ellas mismas, Caro, te estás descuidando, Ah, ok. vamos a entrenar. Y yo como siempre había tenido ese complejo de inferioridad, entonces como que yo dije, ay, sí, pues de pronto me pongo bonita, ella de estar entrenando, se está poniendo linda, yo también de más que me pongo linda. Y pues imagínate, tenía 18, 19 años, mi mentalidad estaba como en eso. Ok. Y pues al ver mis primeros cambios ahí, yo me enamoré del ejercicio completamente. Eso es diferente a, yo puedo decir que, bueno, listo, voy al gimnasio, voy a buscar, y los primeros cambios obviamente me van a hacer sentir más cómodo y me van a motivar a seguir haciéndolo. Pero esa motivación en algún momento se va a estancar o se me va a acabar esa emoción de alguna manera. ¿Qué te mantiene a ti y qué te hace volverte, o sea, qué te hace llegar al punto donde, digamos, estás hoy? Yo digo que precisamente lo que me hace seguir es esa misma sensación que yo tenía de como de no quererme, Ujú. porque cada vez que yo elijo ir y elijo entrenar, siento que es algo que estoy haciendo por mí, es algo que nadie más puede hacer por mí. Entonces es como ese regalo que yo misma me hago todos los días al ir y hacer algo que no es fácil, Ujú. no todo el mundo lo hace, pero yo elijo regalármelo porque sé la recompensa que hay detrás de eso, que es no solo verme bien, sino que me hace sentir bien. Porque mis primeros cambios no fueron, porque usted sabe, la gente empieza a ir al gimnasio y usted no va a ver cambios en un mes siquiera, o sea, va a haber un proceso. Y yo
lo mío era más como mental porque yo empecé a entrenar, me empecé a sentir mejor, empecé a sentir que estaba haciendo algo por mí. Y esa misma sensación de saber que estaba haciendo algo por mí fue creando ese hábito que se ha hecho un hábito indestructible porque hasta el sol de hoy lo sigo haciendo. Ese hábito podría ser que disciplina. Disciplina. ¿Qué tan diferente, qué tan difícil, eh, si bien los resultados saltan a la vista, no solamente en tu caso, sino en cualquier escenario que pongamos sobre la mesa la disciplina, el cambio es abismal frente a las personas que no tenemos hábitos o hábitos disciplinados o un estilo de vida disciplinado? ¿Qué tan difícil puede ser tomar la decisión en algún momento y mantenerse en esa disciplina? No es, es muy difícil, pero tampoco es imposible. Ok. Em, pero yo pienso que es como, es una experiencia muy, muy individual que cada quien la experimenta de manera diferente, pero yo creo que cuando usted cuida como su cuerpo y se levanta sintiéndose bien con eso, Ujú. la motivación, bueno, no más que motivación, es como el crecimiento paso a paso de esa disciplina, o sea, es algo que usted empieza a hacer como de a poco y con el paso del tiempo pues, se va creando esa disciplina. Entonces puede ser algo muy difícil para alguien que está comenzando, pero si se toma el tiempo de vivir como el proceso del día a día y de tomar, no pensar en todo lo que me hace falta, sino en lo poquito que se gana cada día, ese es como un gran paso para alguien que apenas va a empezar a hacer ejercicio. No sé si eso responde a su Ujú. pregunta. Está bien. Caro, digamos para ti, empezaste a ver tus resultados y te sentías mejor, o sea, te sentías bien con lo que estabas viendo. Te gustaba lo que veías, Ujú. eh, pero ¿en qué momento o cuándo uno dice, ok, yo ya no solamente quiero verme bonito o bonita, yo ya no solamente quiero sentirme bien conmigo misma, sino que ahora quiero ir más allá y encuentras, o cómo llegas tú al fisiculturismo? ¿Quién te dice, mira, ahí esto? Bueno, entonces, bueno, mi camino empezó en este gimnasio. Yo iba, entrenaba ahí, empecé a estudiar, me preparé y empecé a dar clases en ese mismo lugar. Em, yo en el kiosco había conocido una brasilera y ella se había desaparecido. Y luego en Instagram la empecé a ver y empecé a ver que ella competía. Y yo dije, wow, yo conocí a esta mujer y la conocí tan diferente en el ambiente de un bar. eh, y verla como ver su transformación me pareció increíble porque percibía esa disciplina en ella. Entonces, una vez me la encontré y le dije, wow, cómo estás de diferente, cómo estás de bonita. Em, Como yo ya había entrado en el mundo del ejercicio y todo esto, ¿cómo hiciste? Y ella, nada, pues mira, yo compito, tal cosa, vamos, vamos a competir, vamos que yo te llevo. Y Ujú. yo dije, ¿qué? Hágale de una. Pues yo no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo, pero le dije, sí, hágale de una. Ella me dijo, bueno, te voy a pasar el número de un entrenador y me pasó varios números y me dijo, llama a uno. Ok. Cuando lo contacté a él, me dijo, listo, en tales fechas arrancamos preparación de 3 meses para tal fecha que está lista la primera competencia. Y yo dije, ah, bueno, sí, hágale de una. O sea, pero yo sin tener idea en qué me estaba metiendo. De ahí hacia atrás, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Digamos desde que empezaste. Bueno, yo ya llevaba como 4 años. Ah, bueno, ya llevas, ya por lo menos tenías ya unos hábitos y Sí, un estilo de vida ya definido, pues por lo menos sí. dedicado a esto. Sí, porque yo empecé a entrenar en el 2015 y mi primera competencia fue en el 2019. Ok. Entonces, Esa Caro de ese 2015 que fue al gimnasio para verse mejor, cómo se sentía ahí. me sentía bien, pero había algo más. O sea, como que yo no sé si es como que yo nunca me conformo,
Ok. con nada. Pero querías más porque no te veías bien todavía o porque... Bueno, porque, a ver, en ese momento yo retrocedo mi memoria, me pareció muy, muy grande la transformación que yo vi en ella. O sea, Ok. yo la conocí a ella en un bar, en un ambiente de bar, que uno lo que hacía era tomar, comer. Entonces, en ella yo vi como determinación. Y tal vez yo, cuando hablo de conformarme, yo creo que era eso. Yo no me quería como conformar como con esto, quería algo más en serio, algo Ujú. más de más disciplina. Entonces, como lo vi en ella, yo dije, ve, qué chévere, yo también quiero hacer eso. Y pues a diferencia de muchas gentes, de muchas personas que no les gusta, por ejemplo, ver un físico así, Está bien. eh, yo admiraba más allá del físico como la disciplina, porque como yo ya entrenaba, ya llevaba 5 años entrenando y haciendo dietas y tratando de comer mejor y yo no veía un gran cambio, una gran evolución, como que llega un punto en el que uno se estanca un poquito, pero Ok. claro, mire, yo estaba tomando licor, trasnochando, entrenando, o sea, sí estaba viviendo como aquí y allá, entonces yo quería algo que me diera más enfoque. Ok. Para alguien que, digamos, está empezando y quiera, bueno, que le sirva esta conversación, cuando inicias en la vida, en el gimnasio, cuando empiezas por primera vez, ¿tuviste que hacer muchos cambios en tu vida? O, porque es que, o sea, te lo pregunto muy desde mi curiosidad, porque yo me imagino, yo no soy para nada fit, para nada, yo no hago ejercicio, nada. Pues movilidad en la casa y eso de vez en cuando, cuando me acuerdo. Eh, Uno piensa que eso es muy difícil. De hecho, yo admiro a las personas que van a un gimnasio, que se dedican a cuidar su cuerpo y que se cuidan en su alimentación, que van donde un nutricionista para cuidar su comida. ¿Es así de complicado? ¿Tiene que ser así? Bueno, lo mío fue totalmente como una travesía, digo yo, porque yo creo que yo he podido encontrar ese balance ahora. Pero antes de encontrar ese balance tuve que ir un montón de imbalances, tuve que pasar por un montón de procesos de los que aprendí y ahora siento que he encontrado ese balance donde no tengo que hacer un sacrificio terrible o no siento que estoy haciendo un sacrificio terrible, sino que siento que estoy comiendo de manera saludable, entrenando por gusto, no porque me toca. Ujú. Y en esa parte donde, por ejemplo, yo era una atleta de alto rendimiento, tenía que, o sea, quiera o no quiera, si me mandaban 2 horas de cardio, 3 horas de cardio, a comer tilapia cruda, yo lo hacía, pero eso no era disfrutable Ok. para mí. Yo en estos momentos me doy cuenta que es posible llegar a un resultado eh, sin necesidad de ir a ese extremo, eso sí, con un físico más armonioso, más balanceado, no como eh, el físico que nos muestra de pronto Instagram a veces, ¿me Ujú. entiende? No sé si eso responde la pregunta que me Sí, hizo. pero me lleva a otra. Resulta que está el otro, el extremo, ¿no? Si yo hablo de fisiculturismo o tal vez a cualquier persona le mencionamos este tema, uno se imagina a las personas eh, súper casi que mecanizadas, como demasiado robustos Ujú. o robustas en el caso de las mujeres demasiado, pero es necesaria, o sea, eso cómo es, son categorías, niveles o tiene que ser así, uno ser casi que perder la figura humana Normal. normal o... Bueno, en ese tema del fisiculturismo, sí se dividen como varias categorías. Las mujeres, por ejemplo, estamos divididas como en 4 categorías. Empiezan una categoría donde hay una mujer más delicada, más donde ellos buscan es de pronto alguien con más hombros, más cintura. La categoría que yo hacía, que es como más el cuerpo, la parte de abajo, piernas, glúteos.
todo va dividido en una categoría y usted tiene que trabajar en base a la categoría que va a a la que hacer. estás calificando. Exacto, entonces si por decir vas a hacer bikini, que es la categoría más, digamos, más pequeña del fisiculturismo en mujeres, pues hablo de pequeña en el sentido en el que no es una mujer grande, sino más bien una mujer delgada. Pues tienes que trabajar en base a esa categoría, que es poner tu cuerpo pequeño Ok. y definido, por así Sí, decirlo. porque, ¿sabes por qué? Pues el fisiculturismo en mi caso lo conocí por las películas que eran los actores de televisión o las como las peleas y eso, eran esas personas todas grandotas y luego veía uno que si eran en los gimnasios usaban esas imágenes de referencia y eran hombres o mujeres demasiado marcados o demasiado eh, con cuerpos demasiado voluminosos. Entonces, pero yo te veo a ti y yo siento que no eres de esas mujeres que uno ve así como que, como dije ahorita, como dije anteriormente, casi que perdió la figura de su cuerpo natural, Ujú. sino que tú te ves, te ves natural, pero te ves que trabajas tu cuerpo y se ve muy profesional. Sí, bueno, ya por ejemplo, ese tema es un tema un poco más profundo porque ya cuando se pierde como la proporción del cuerpo es como cuando ya está el uso y el consumo de sustancias farmacológicas que hace que uno vaya un poco más allá, más al extremo, que, que esa es una de las partes que te estaba comentando cuando te dije que me tocó como una travesía para Ujú. llegar a este balance y fue pasar por todas esas cosas donde el, la primera vez que competí me sentí muy feliz, muy alegre de que había logrado algo, mi autoestima mejoró muchísimo, pero entonces como para veces el ser humano no es suficiente, entonces quise ir un poco más a fondo y comencé a competir, hacer competencias un poco de un nivel un poco mayor, en el que yo veía que las demás personas se veían un poco mejor y que para verse de esa manera había que tener ese consumo de fármacos. Eh, yo no me arrepiento de esa parte de mi vida, pero no es tampoco fácil hablar de eso. Ok. Eh, pero hubo un tiempo en el que con el fin de alcanzar mis metas y mis objetivos requerí de estas sustancias, las usé y aunque no es fácil hablar de eso, creo que es muy importante como tener la conciencia y, y ser clara pues con la gente de que lo viví por experiencia y sé que son sustancias que pueden brindarle una ayuda a tu cuerpo, pero también te pueden hacer mucho daño y no solamente eso, sino que eh, sí se pierde un poco el tema de la parte saludable y del balance una vez las empiezas a usar. Entonces no es algo que yo recomiende hacer, pero tampoco es algo que le diría a alguien, no, mira, no lo hagas, porque creo que son experiencias que cada persona tiene que vivir. Sí. Digamos de esas competencias, ¿cuál consideras tú que fue la que más te marcó y a cuál de ellas fue como la más difícil que, o la que más te costó prepararte para llegar? Bueno, hay dos competencias especialmente. Una es la competencia, hubo una competencia que emocionalmente fue la más difícil, pero fue de las que más aprendí. Esa competencia la hice en el 2021, fue aquí en Boston. Ujú. Yo em, en medio de esa preparación estaba había caído en una depresión muy fuerte. Em, yo me había intentado quitar la vida, anterior a eso, me había intentado quitar la vida por una depresión muy fuerte que tuve. Ok. Entonces, como que saliendo de toda esa depresión, el fisiculturismo también fue como un salvavidas. Fue un salvavidas para esa sensación de sentirme perdida en el mundo. Yo tenía una razón para vivir y era
prepararme para ir a competir. Ujú. En medio de todas esas crisis, yo decidí prepararme, entonces para mí era muy importante como cumplir con lo que, con lo que me había propuesto, con esa competencia, pero también estaba como lo que yo estaba sintiendo, como esa depresión, esa tristeza. Y fue muy difícil porque yo a veces miro para atrás y digo, yo no sé cómo lo hice, sintiéndome como me sentía, no sé cómo lo hice, pero a la misma vez eso fue lo que usé como gasolina, como para seguir. ¿Qué Y pasa, qué pasa con, si bien en el gimnasio estabas trabajando tu cuerpo, qué pasaba con el resto de Caro? Con tu mente, con tu espíritu, con, con la Caro que, pues sí, los sueños que tenía, los sueños que tenías tú como mujer antes de conocer el gimnasio. bueno, yo estaba, bueno, en la parte espiritual estaba totalmente perdida, la verdad, estaba totalmente alejada de Dios, estaba alejada de mi ser, de mi esencia, porque lo que empezó como algo bonito se convirtió en como en un escondite. A veces de pronto podemos confundir también como cuando hay alguien que se mete en no es comparando pues el tipo de droga ni nada, sino alguien que se mete en las drogas por escaparse de algo, Ujú. como cuando yo me refugié en eso para escapar de mi realidad también, o Ok. sea, para escapar de lo que sentía. Yo creo que el fisiculturismo me hizo como que me hiciera una coraza, que empezara a marchar como un soldado. Eh, y eso fue haciendo que mi parte espiritual, de alguna manera, como que esa parte se había endurecido. Mentalmente estaba muy fuerte, físicamente estaba muy fuerte. O sea, a mí me decían, como le digo, cómase una tilapia cruda o cómase esto así, y yo lo hacía. Ujú. Mentalmente estaba lo que hay que hacer, pero esa parte espiritual se había endurecido totalmente y me había alejado totalmente de Dios. Si bien todos tenemos en algún momento de nuestras vidas un punto de quiebre, algo que nos hace hacer un alto o algo que nos hace hacer conciencia o tomar de de alguna manera o las riendas o por lo menos ese como un estado de conciencia que uno dice por aquí no es o lo que estoy haciendo de pronto me está llevando para otro lado. Eh, ¿Qué te hace a ti dentro del fisiculturismo de decir que de pronto estabas haciendo algo mal y que necesitabas algo más? Bueno, entonces ahí es donde viene la otra competencia, la última competencia que tuve, eh, me dejó totalmente devastada y ya no sentía eso que sentí la primera vez que competí, como esa alegría, esa inocencia, eh, como esa sensación de simplemente lo logré. Ujú. No fue a competir, participé y lo disfruté. Yo estaba ya lejos de eso, me había vuelto ambiciosa con lo que quería. Entonces, después de esa competencia que hice, empecé a a darme cuenta de que sí, estaba físicamente muy bien, como a mí me gustaba, como yo quería, que mentalmente era capaz con todo, que tenía el enfoque y la disciplina, pero que me hacía falta eso de como ese amor, ese respeto hacia mi cuerpo. Y cuando hablo del respeto hacia mi cuerpo, no quiero decir que hacer fisiculturismo lo haya irrespetado, porque pues hay gente que se dedica como profesionales pues a este deporte y aman esto y eso es la vida de ellos, pero me empecé a dar cuenta que no era la mía, que ya mi pasión y mi amor por eso no era tan grande como el que me estaba haciendo falta a mí misma. Ujú. Como que empecé a depender del trofeo o de la medalla, entonces se volvió como algo obsesivo. Cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, si yo me he dedicado tanto a mi cuerpo, entonces es ahora de dedicarle tiempo a mi espíritu.
Y ahí empezó mi viaje. Recibí una invitación de una de mis alumnas a tomar ayahuasca y Mm. eso abrió pues puertas a un mundo maravilloso que es el que vivo hoy en día. Ayahuasca, de el último episodio que nosotros publicamos en ¿Cuál es su punto podcast? Fue precisamente hablando de este tema. Y pareciera que todas las personas que conocen el ayahuasca, su vida cambia rotundamente. Si bien ahora dices tú que vives en ese estilo de vida nuevo que has conocido, ¿qué le puedes decir tú a las personas que ven como admirables estos cuerpos del fisiculturismo o como ideales? Bueno, como que les podría decir en... Sí, o sea, como qué les puedes tú decir desde tu experiencia, eh, como que si está bien perseguir este cuerpo así como lo decía yo ahora en los afiches o en las películas, Ujú. o también escuchar lo que quiere mi alma, lo que quiere mi vida, o mi mente, mi cuerpo, escucharme yo. Yo digo que sí, ese ya es un tema muy, como muy de decisión propia, porque como le digo, yo he conocido gente que vive la pasión del fisiculturismo con el alma. Ujú. Entonces está bien para esa persona, porque si tú lo estás haciendo porque de verdad tu alma te pide eso a gritos y eso es lo que te hace feliz, está bien. Pero si, por ejemplo, como a mí o en mi caso, lo estaba haciendo solo porque no me sentía suficiente y quería un trofeo para sentir que era suficiente, pues entonces ya ahí es que hay que mirar qué parte dentro de mí está mal, que cree que no eres suficiente, porque como que ese es el esa es la mentira que a veces, en la mentira que a veces caemos, y es pensar que nos hace falta, como siempre nos hace falta como atletas, un poquito de hombro, un poquito de glúteo, un poquito de aquí, entonces llega un punto en el que si no lo sabes manejar, te la crees y crees que de verdad te falta y te dejas de dar cuenta que ya era suficiente. A mí me pasó eso. Yo empecé a creerme que me faltaba de todas partes, hasta que en la medicina de la ayahuasca, del yagé, me di cuenta que yo era suficiente y que no tenía por qué perseguir nada, que todo estaba dentro de mí. Esa suficiencia de la que hablas es precisamente en el estado en el que vives ahora, ¿verdad? Sí, Si vamos anteriormente, hablábamos de que había un vacío, había algo que... ¿Qué fue eso que encontraste en la ayahuasca? ¿O cuál fue ese vacío? ¿O cómo lograste identificar eso que sabías que no tenías y que ahora dices que sí lo tienes? O sea, no es que digas, sino que ahora lo tienes y antes no lo veías. va a sonar loco la respuesta, pero a mí. O sea, antes no me daba cuenta que me tenía a mí y que es tan simple como eso, que entender como la perfección del solo hecho de existir, el ver que hay más satisfacción en el dar, en el compartir, en el ser, en la esencia, en lo que puedes entregar a los demás, que en ir a perseguir un trofeo o algo que es, mm, sí, fue como esa parte de verme, de reconocerme, porque como te contaba desde el principio que desde niña no me sentía bonita, entonces en uno de los viajes del viaje, bueno, digo viajes, pero como en una de las Ceremonias. ceremonias me podía percibir diferente, me podía ver como realmente soy. Entonces me veía como grande, no me veía pequeña. Entonces yo decía en medio de la ceremonia, pero yo por qué normalmente en mi día a día no me veo así, si yo soy increíble, todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, todo lo que le he podido dar a mi niña interior, o sea, porque yo no lo puedo ver. Entonces ahí fue donde vi que es que yo, no porque el fisiculturismo sea malo, sino porque mi mismo trauma, mi mismo
falta de autoestima me hizo creer que no era suficiente. Entonces, cuando lo empecé a ver ahí, empecé como a decir, bueno, yo estoy, estoy haciendo esto con qué intención. Entonces no es lo que tú haces, sino la intención con la que lo haces. Ujú. Ese es como el punto. Que ya mi intención no era ir y participar y disfrutar, no. Mi intención era ir y ganar para que me dijeran que yo era suficiente y que tenía ya bien el hombro y bien el glúteo. No era así. Entonces lo estaba haciendo con esa intención. Entonces ya por eso le digo que es muy depende de la persona y de lo que esté viviendo por esto, porque es con qué intención lo estás haciendo, porque quieres ir a agradar, porque quieres tener el físico mejor que ella o mejor que aquella, o porque tu alma disfruta de tener músculos y de verse así grande, es la intención. Ahora, luego de todo esto, haces algo más interesante aún y es que logras mm, mezclar o fusionar las dos cosas, el espíritu con el cuerpo y, La mente. y la mente. Y entonces ahora trabajas desde ahí. O sea, sigues en tu gimnasio, sigues preparándote porque no dejas tu vida de atleta, sino que lo sigues haciendo, pero ya con otro enfoque. Exacto, porque entonces ya cambié la intención, porque como entendí y vi que esa intención con la que lo estaba haciendo no me estaba haciendo feliz. Y es muy difícil a veces uno como atleta reconocer eso, porque el ego, por ejemplo, a mí el ego me jugó una mala como pasada. Yo incluso después de esa ceremonia yo decía, no, yo lo voy a seguir, yo lo voy a intentar otra vez, porque como así, no, yo no creo que sea por eso, porque uno es así. Ya después uno entiende todo como en la ceremonia, a veces ya uno sale y uno dice, pero el camino me fue mostrando que no era así, porque es verdad, lo estaba intentando hacer, no era feliz, era amargada, no quería casi hablar, no tenía energía para dedicarme a las cosas que me gusta hacer. Una vez empecé a identificar todas esas cosas, dije, no, yo eso lo tengo que compartir. Y el camino solo me fue llevando como a entregar a las demás personas, en su mayoría mujeres que se han acercado a mí, eh, a dar una transformación más integral, que es algo que no es común en los gimnasios de hoy en día. Creo y estoy casi segura que en el área soy el único gimnasio holístico dedicado a esta transformación y cambios a través del trabajo integral. Eh, Boston nace de esta idea y se dice Transforming Body, Mind and Spirit, porque para mí primero fue el cuerpo, Ujú. la transformación del cuerpo, luego la mente y luego el espíritu. No necesariamente porque así sea, sino porque así fue para mí y Results Boston es como eh, una experiencia que yo quiero entregar a través de mi propia historia. Es decir, es que, no sé, a ver, ¿cómo se puede entrenar el espíritu? O sea, estoy entendiendo mal. Listo, el cuerpo lo entrena en el gimnasio. La mente puede que también, con mi disciplina, con pues, hábitos a diario, leyendo, bueno, pero ¿y el espíritu? ¿Cómo logro yo saber qué necesita mi espíritu? ¿Cómo logro yo escuchar? O, Sí, ya le entiendo la pregunta. Bueno, la parte espiritual, yo la trabajo a través de la emoción, Ujú, a través de entender que esa mujer o esa persona que está llegando a mí viene con la excusa del cuerpo, pero ahí eso es una mentira. ujú, No hay un cuerpo que quiere ser transformado, hay un espíritu que quiere ser transformado ahí. Eh, como se lo digo, yo me quería ver bien, pero no porque me quisiera ver bien, sino porque ahí de fondo había una emoción que me hacía sentir inferior. Entonces yo fui trabajando esa parte. Esa es una y también yo enseño la fuerza espiritual en, por ejemplo, cuando ya tu cuerpo no te da el cansancio del trabajo, no quiero ir al gimnasio, la mente te dice, no, no puedes, mira, ya llevas ahí, vas a seguir ahí perdiendo el tiempo, no sé qué. Ahí es donde entra la fuerza del espíritu.
qué tan fuerte es tu espíritu que te permite ir y realizar eso que cuesta tanto, que la mente está diciendo no quiero y el cuerpo está cansado, usted ya trabajó todo el día, usted no quiere ir a entrenar. Eso ya es la fuerza espiritual, lo que usted decide hacer incluso cuando ya no le da más ni su mente ni su cuerpo. Eh, pero la gran mayoría de mujeres con las que he trabajado ha sido a través de la parte emocional. Eh, yo le comentaba a muchas personas que yo tengo muchos casos de chicas que he ayudado en esa parte, pero eh, lastimosamente son temas un poco como delicados que no pueden ser como un testimonio para mí porque no es fácil hablar de las heridas del alma, ¿verdad? Ujú. Son temas que son muy personales y que yo me he reservado y me los he guardado para mí y para ellas y viven ellas, viven mí, como que para mí así está bien y es suficiente, pero más que todo lo he trabajado desde la parte emocional, desde una conversación cualquiera que tenemos mientras estamos entrenando. Mientras se, mientras se hace la rutina. Sí, fluye una conversación, fluye algo. Las personas naturalmente confían en mí y me cuentan cosas y yo siempre encuentro la manera de ser guía y de dar luz como he podido o como en ese momento lo siento y siento que las he podido guiar con mi propia experiencia. Cuando te conocí, cuando conocí tu gimnasio, me mostraste un cuarto donde hay unas máquinas que fueron las máquinas con las que tú eh, te preparaste y con las que hoy por hoy empezó Resul Boston. Y Resul Boston es un gimnasio ya muy grande. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese proceso de sacar a Resul Boston de tu espacio pequeño a llevarlo a un espacio muchísimo más grande y darle la entrada a otras personas que también puedan transformar su vida? Bueno, yo digo que la vida ha sido como muy buena conmigo en ese sentido. Creo que a mí todo me ha fluido de manera fácil, aunque me lo he trabajado mucho todo. Mm, eh, Creo que la vida me lo ha hecho muy fácil todo porque siento que hay un propósito muy grande en el que Dios mete la mano. Bueno, Dios mete la mano en todo, pero Ujú. siento que ha sido Él totalmente porque Results Boston llegó en un momento de mi vida donde yo no, no tenía como, pues yo no tenía la solvencia económica en ese momento para decir que yo iba a abrir un negocio. Em, yo tenía el gimnasio en el garaje de mi casa, se llamaba Pulso Gym y le puse Pulso porque cuando yo me intenté quitar la vida y por fin abrí los ojos, lo primero que vi fue como la máquina del pulso, como regresando a la vida. Me mostraron Results Boston y me dijeron, ve, tú te quieres pasar para acá. Y yo dije, ah, bueno, yo dije en mi mente, pues dije no. Estaba súper cerrada la idea y dije, no, yo lo voy a ir a ver qué pasa. Yo estaba feliz con mi garaje y con las mujeres que llegaban ahí. Para mí estaba pues como que bien eso, estaba en mi zona de confort, pero yo creo que Dios dijo, no, Después. aquí estás muy cómodo, es tiempo de expansión y pues la mente a veces es muy limitante y yo no, aunque era mi sueño, no pensaba que eso pudiera darse de la manera que se me dio tan fácil. Fui, vi el lugar, dije que no, pero entonces mi pareja, Oscar, él me empezó a decir sí, como que no, me insistió un poco más. Yo fui, vi el lugar y no me van a creer, pero yo vi la cocina de Result, había una cocina que estaba llena de desorden, de reblujo, de chécheres y yo dije, yo no sé, yo quiero, solo porque quiero limpiar esta cocina y aquí se puede hacer algo, digamos que sí, pues. Entonces, lo primero que hice fue empezar a limpiar esa cocina y me decía mi pareja como que, ve, si lo más importante es el gimnasio, ¿por qué te da por limpiar esa cocina? Y yo, Algo tenías que hacer ahí o no sé, algo. sí, en estos momentos ahí hay una cafetería donde las muchachas pueden sentarse a esperar, incluso muchas veces ellas llevan a sus hijos y los niños esperan ahí a que ellas terminen de hacer su rutina de ejercicio.
así de fácil se fue dando la oportunidad de incluso volver el gimnasio más grande. O sea, Mm, yo estaba solo en una parte del gimnasio y por cosas de la vida se nos dio la oportunidad de ampliarlo, siempre porque la visión de mi pareja me ayudó a ver que se puede hacer algo más grande. Y él empezó a hablarme de estas máquinas de las que él tiene mucho conocimiento, que son máquinas vieja escuela y que pues son máquinas muy buenas para entrenar. Y yo dije, bueno, eso tiene razón. Entonces se nos facilitó la oportunidad de comprarlas, eh, comprar la parte del gimnasio que nos tocaba y como te digo, no sé cómo, hasta el sol de hoy no sé cómo, porque en ese momento yo había pasado por una cirugía, no estaba trabajando, no tenía ni carro, entonces yo no veía cómo, pero Dios solo hizo que pasara. Oye, quiero preguntarte algo y es que, bueno, has mencionado durante la conversación más de una oportunidad que hubo un episodio muy pesado en tu vida eh, cuando intentaste quitarte la vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se toma una decisión de estas y, y qué impacto puede tener, digamos, en la vida? Digo la vida porque, pues, evidentemente, pues, no te moriste, ¿no? Pero ¿cómo le cambia la vida a una persona después de un evento como estos? Sí, fue un cambio. Yo siento que si hay una muerte, si hubo una muerte simbólica en ese momento de mi vida. Ujú. Yo necesitaba morir y volver a nacer, y yo creo que sí volví a nacer después de eso porque empecé a ser una mujer con una mentalidad más fuerte. Yo recuerdo que una amiga me dijo, ay, Caro, qué pecado tú, qué pesar de ti tomando esas decisiones, es que tú eres muy débil de la mente. Y yo, y yo dije, yo soy débil de la mente, pues nunca lo había como pensado de esa manera. Pero ese comentario me hizo como reflexionar mucho y yo dije, bueno, no es que fuera débil de la mente, sino que estaba pasando. Era muy joven para empezar eh, y había pasado como por una ruptura que me había dolido mucho, o sea, una ruptura amorosa que fue un momento de mi vida un poco duro, entonces no supe manejar mis emociones, porque si de por sí ya era una niña que tenía una autoestima baja, eh, pasar como por una ruptura fue No como, ayudaba mucho. no ayudaba mucho, entonces fue un momento en el que no me sentía perdida. Realmente no puedo describir lo que sentí en ese momento de mi vida, que fue como siento que fue lo más bajo a lo que pude llegar, pero no de mala manera, porque si yo no me hubiera tomado esas pastillas, si yo no hubiera pasado por ese dolor, no fuera la mujer que soy ahora. Mm, Porque eso me mostró que yo no era débil de la mente, por el contrario, era una persona muy, más bien, en lugar de débil, muy sensible, más bien. Y me dolió lo que me hicieron y, bueno, no lo que me hicieron, sino me dolió lo que pasó, lo que porque pasó a y uno nadie cómo, le hace nada. exacto, cómo lo tomaste tú. Sí lo tomé como lo pudo haber tomado cualquier adolescente, solamente que en el momento que yo me tomé las pastillas, yo no dije como me quiero morir, sino que esto incluso viene un poco más profundo, porque desde que era muy niña yo vengo sintiendo eso, una sensación de no querer estar aquí, Ok. una sensación de no querer vivir, de no, o sea, la vida es muy rara, o sea, como que, puta, la vida es muy rara. Siempre sentí esa sensación como que porque existimos, o sea, como entraba desde muy niña en esas crisis existenciales donde yo decía, esto es muy raro. Entonces no fue solo esa situación, sino que fue como que eso fue Detonante, tal un vez. detonante de algo que ya estaba ahí. Y casualmente en la medicina del yagé yo pude comprender que eso era algo que venía desde incluso antes de que yo naciera. Ok. Y ahí fue donde empecé a entender la importancia de una mamá en embarazo, de cómo es de importante cuidar a una persona que está en esta gestación,
de cuidar las emociones de las mamás, porque de eso depende mucho lo que van a hacer los niños. Entonces Ujú. empecé a entender que eso no era mío, que eso era simplemente algo que había vivido mi madre en mi embarazo, pues durante el embarazo, y que eran tristezas que no eran mías. Entonces cuando yo empecé a comprender todo eso, me solté, como que me fui soltando lentamente, y creo que hasta hace muy poco esa sensación ha ido desapareciendo. Y cuando tengo esa sensación de sentirme así, siento que tengo las herramientas para trabajar esas sensaciones, porque ya sé de qué se trata. Entonces, por eso no es tan importante solo la parte física, sino que cuando yo tengo una mujer que está yendo a entrenar al gimnasio, y ella va, entrena, pero ella es mamá, ella es mujer, ella es hija, entonces hermana, y pasa por un montón de cosas. Entonces siento que como que lo que yo he vivido me da como las herramientas para estar ahí como guía, o también pasar esas mismas herramientas que yo aprendí a través de tanto dolor y tanto sufrimiento, aunque cada persona debe vivir su propio proceso, pero qué bueno encontrarse a alguien en el camino, así como yo, que encontré muchos ángeles en mi camino que me ayudaron a ver la luz, y ahora que he podido verla, compartirla. Claro, en todo este proceso, todos, digamos que este ha sido el tuyo, pero todos tenemos un momento, todos tenemos ese tipo de proceso donde mm, así estemos haciendo lo que nos gusta, encontramos cosas que nos confrontan, si realmente esto es lo que queremos hacer. Y te lo digo porque a mí me ha pasado mucho en este proyecto de podcast. Yo me pregunto, digo, si yo sí quiero ser creador de contenido, yo no me veo todos los días como un influencer, o sea, yo no me veo así. Eh, y estoy en eso de qué es exactamente lo que yo necesito hacer. En tu proceso, en ti, ¿qué fue lo que más te costó de dejar o de entender si era tu cuerpo o era ese vacío que tenías por llenar? ¿Qué te costó más de encontrarte con esa Caro, sí, y dejar de enfocarte tanto en tu físico y en ese cuerpo ideal que estabas buscando, o si trabajar ese vacío emocional que tenías? Yo pienso que ya en esa parte fue como integrar, yo lo llamo como integrar la luz y la sombra. Ok. Ahí es como el yin y el yang, como no irle a esa duda, porque es más, hoy antes de venirme para acá, yo estaba pensando mejor, y si no voy, y si mejor encuentro una excusa. Y mira que precisamente se me venía en la cabeza de cuántas veces uno habrá dejado de hacer algo que sí quiere hacer simplemente por duda o por miedo. Ujú. Y yo dije, no, yo voy a ir porque yo estoy venciendo esa sensación del susto, porque es más cómodo estar ahorita en mi casa sin hacer nada, sin confrontarme a mí misma, sin hablar de mi verdad, o de esas cosas, que es más, eso es lo más fácil. Y yo creo que las cosas que valen la pena requieren de un esfuerzo, no digo que de un sacrificio, pero sí requieren de una confrontación con uno mismo. Entonces yo creo que es como esa confrontación de uno mismo tiene el encontrarse con la luz y la sombra de uno, y no huir de la sombra, porque nos la pasamos como huyendo de esa parte, sino integrarla, coger al miedo de la mano en lugar de huirle y hacerlo. ¿Qué hice? Nada, me pongo mi mejor pinta y me voy con mucho miedo, que lo tengo de invitado, a hacer lo que tengo que hacer. Si quiero expansión, tengo que hacer cosas que me saquen de mi zona de confort. Y mi zona de confort es mejor estar callada, aislada, donde nadie me vea, donde Mm. me vean poquito. Entonces, no, es la integración de la luz y la sombra. Creo que es una de los aprendizajes más bonitos que he tenido, porque me hace encontrar con mi verdadera yo. Yo no soy solo luz, yo soy un montón de cosas horribles también, pero no me da ni pena ni me avergüenzo de ellas, ni las escondo, simplemente sé que están ahí, que hacen parte de mí, simplemente las transformo en algo mejor. Hoy, aunque tengo mucho miedo, transformo ese miedo en valentía y vengo a contar mi historia. Qué bien.
Y valoramos mucho eso y nos gusta mucho que sea de esa manera tan natural como se ha dado. Suele pasar de que, de hecho te lo conté cuando nos conocimos, de que muchas veces no es ni siquiera lo que yo tenga preparado para preguntarle al invitado, en este caso a ti, es lo que la persona tiene por decir, es lo que la persona quiere y necesita compartir con alguien. Tampoco sabemos a quién le vaya a llegar esto, pero también le va a llegar a la persona indicada que necesita escuchar eso. Sí, exactamente, así es. Eh, de, de ese lugar de plenitud en el que te encuentras ahora, desde ahí, ¿qué le podrías, si tuvieras enfrente a la Caro de 18 años, qué podrías hablar con esa chica? Bueno, yo creo que esa chica también era una mujer una niña muy plena, solo que no lo sabía. Lo que pasa es que confundimos la plenitud con la felicidad absoluta y pienso que la plenitud no es esa felicidad absoluta o la ausencia de problemas, sino cuando tú tienes las herramientas para trabajar esas situaciones de la vida que pasan. Ahí es donde se encuentra esa plenitud. Cuando yo era una niña de 18 años y tomé esas decisiones, yo no tenía las herramientas, ni Ujú. tenía el conocimiento ni la experiencia para saber qué hacer con mis emociones, con lo que yo sentía. La diferencia ahora es que sí las tengo. Aunque soy una mujer muy plena, no significa que no me pasen cosas o que no esté atravesando situaciones. Sí los hay, pero ya tengo una sensación de más tranquilidad porque ya no me tomo la vida tan en serio también. ¿Sabes? Has dicho algo y es que eso que no es que no te pasen cosas o no es que no tengas problemas, sino que eso sigue pasando. Sí, O sea, seguimos teniendo situaciones difíciles, seguimos enfrentándonos no sé si en tu caso, un día que no quieras entrenar o un día que después de una rutina te duelen mucho las piernas y uno pensaría que no, ya no le pasa o ya no las vive. es curioso eso porque yo le digo a la mayoría de las chicas, si fuera por querer entrenar, yo no iba ningún día. Porque, y ahorita con este clima, la mayoría del tiempo no quiero. Pero para mí se volvió una disciplina y yo me relaciono mucho con la recompensa. O sea, yo digo, ¿cómo me voy a sentir después de entrenar? Siempre, uno nunca va a salir de un gimnasio triste. Usted siempre va a salir feliz de que lo logró. Entonces, cuando yo no quiero ir, digo, ¿cómo me voy a sentir después de salir? Si no voy, me voy a sentir muy mal. Pero si voy, me voy a sentir muy feliz. Y a veces que como yo ya sé que yo siempre voy, si no quiero ir un día, no voy y no me doy duro porque no voy. Simplemente no fui, al otro día voy. Sin tomarme, como le digo, sin tomármelo tan en serio. A veces uno se toma la vida muy en serio. Y bueno, sí, hay que tomársela en serio, pero no tanto. ¿Qué hábito crees tú o sea, qué hábito o más bien qué acción mm, simple, qué acción sencilla, o sea, qué hábito hasta insignificante podría ser, te sirvió a ti cuando estabas moldeando esa disciplina en un principio? ¿Qué fue eso que tú dijiste? No sé, por poner un ejemplo. Si me ponía una camiseta blanca, entrenaba mejor. Algo o a mí me funcionó entrenar a las 6 de la mañana, o no sé, Bueno, yo creo que a mí me funcionó mucho en ese tiempo estrenar ropa. estrenar. En ese tiempo a mí. Ok. O sea, fue una de las motivaciones al principio. Ajá. Bueno, primero que también me empezaba a quedar más bonito el leggings, entonces bueno, si yo decía, ay no, me tengo que ir tengo que ir a clase de glúteos hoy porque yo me compré el leggings y el short, entonces yo me lo quería poner y entonces como que mm, ritualizar esa ida al gimnasio, levantarme temprano, comerme mi desayuno saludable que lo aprendí a hacer muy rico. O sea, es que de donde usted lo vea es como todo empezó a ser como más amor a mí, Ok. darme el desayuno más rico, vestirme bonito. eh,
irme con tiempo también, disfrutarme la ida al gimnasio, aunque hay muchos días que voy corriendo también, pero como esas cosas pequeñas. Entonces usted va caminando y dice, "Ay, mire, pues el día está bonito, estoy caminando", o sea, empieza a ver como ya su cuerpo a recibir otro tipo de información, empieza a ver otro cassette en su mente. Y pues así empecé, y ya luego en esos momentos ya no es que tenga que comprar ropa acá para ir, no, ya no. Ya. Y mira que lo puedo recordar especialmente hay una clienta que ella, yo recuerdo la primera vez que fue a una de mis clases vestida toda de negro, con unas camisas anchas, sudaderas anchas, zapatos de cocina, ¿sí? Como en estos momentos esta chica va al gimnasio endiosada. Entonces, para mí, ver ese cambio es como wow, porque es como esa muestra de amor por ella misma, porque es Ujú. algo que ella hace por ella, y ella empezó así, empezó a sentirse más bonita. Entonces ya no había necesidad de esconderse detrás de esa ropa grande, ella se empezó a poner ropa más ajustada a su cuerpo, se empezó a conectar con su sensualidad, y eso es otra cosa de las que me gusta mucho hacer en el gimnasio, que lo voy a hacer también a través de una danza holística sagrada, que es un proyecto que tengo para el otro año, en el que quiero que las mujeres vuelvan a conectarse con la sensualidad de su cuerpo, porque Mm. también uno a veces se confunde, o yo hasta también me confundí un tiempo pensando que la espiritualidad me iba a alejar de sentirme sexy, Ujú. y resulta que no, que esa parte de sentirse endiosada es muy importante. Entonces, yo le diría a alguien que quiere empezar a entrenar, y que le puede servir, haga eso, haga su ritual y endiósese todos los días, desde su mejor desayuno, póngase su mejor pinta, disfrute su caminada al gimnasio o su montada en el tren, en el bus, que usted va a hacer algo que nadie más puede hacer por usted. Eso, y es aplicable a todo, Sí, totalmente. usted, yo pienso que el cuerpo de uno es un gran proyecto para uno mismo, porque uno ni siquiera, no necesariamente tiene que hacer ejercicio. Todo empieza desde comer bien y un movimiento consciente. El movimiento puede ser yoga, danza, respiración, el ejercicio. En mi caso ha sido el ejercicio. Pareciera muy complicado tener una alimentación saludable, hacer gimnasio, pues una rutina física, conectar con espiritualidad, hacer yoga, para parece muy complicado, digamos, mezclar o conectar todas estas cosas para sentirme bien. ¿Es sumamente necesario? ¿Es así tal cual? ¿O necesariamente no debe ser así? Bueno, yo digo que mi transformación y todo lo mío ha sido a través como del movimiento del cuerpo, pero yo creo que no es tan complicado cuando uno encuentra algo que uno ama hacer, Ujú. y cuando eso que uno ama hacer le hace bien a uno. ¿Qué prácticas hoy por hoy te mantienen centrada, te mantienen ahí todavía? Digo ahí todavía, o sea, que no, no te desenfocan, que no te aíslan de tu propósito. Por ejemplo, vea que tú mencionabas lo del desayuno. Pues la verdad, para mí ha sido muy importante la alimentación. La alimentación saludable. Yo también tuve mi rayón con la comida desde también pequeña, que no comía eso, aquello, que me engordó con eso, con aquello. Los atascones de comida, sentarme y tragarme un paquete así de galletas ducales, como me los devoraba, que comerme una pizza entera. Estuve todo eso. Entonces como que haber pasado por todo eso, y por todo lo que ya conté, hace que ahora yo coma de una manera más consciente, Ok. de que no tenga esos atascones de comida. Otra cosa, también dejar de comer. También pasé por ese proceso,
de dejar de comer. De hecho, cuando inicié con el ejercicio, yo comía una vez al día. Me levanté y yo no entendía por qué mi cuerpo estaba cambiando si solamente comía una vez al día. Con el pasar del tiempo empecé a entender. Pero entonces, como le digo, esto empieza con algo tan simple como comer bien. Tú te levantas todos los días y tienes la opción y eliges comer algo que nutre o algo que no nutre, tan fácil como eso. Ya es la fuerza de voluntad. Entonces, la fuerza de voluntad, ¿cómo la trabaja? ¿Cómo está tu fuerza espiritual? Que, bueno, alrededor de todo este mundo del fitness y todo esto, también encontramos, pues, deben haber varios mitos. Tú, gracias a tu carrera, ¿qué puedes decir hoy? Definitivamente esto es mentira, o esto no es así, o un mito que te hayas dado cuenta dentro de la vida fitness que digas, no, nos han mentido acerca de esto. Bueno, yo siento que es un gran mito lo que dicen del arroz, por ejemplo, que el arroz engorda, que los carbohidratos engordan. Eh, no, no engorda el carbohidrato, engorda la cantidad. Ok, Y también a veces a uno la emocionalidad también lo engorda. la emocionalidad. Pues digamos que cuando usted come de manera emocional, Mm, como eh, puede que usted se coma, ay, yo comí piña, pero ¿cuántas piñas se comió? ¿Un pedacito de piña o una piña entera? Porque empiezo a comer y empiezo a comer por la ansiedad, por la misma ok, emoción. Entonces ya el problema no es lo que te estás comiendo, sino la cantidad. Entonces eso es como un gran mito con los carbohidratos o especialmente con el arroz. Tengo muchas chicas que o le tienen miedo al arroz y a veces me ven comiendo mucho arroz y claro, ¿y usted come tanto arroz? Y, yo, sí, yo hasta hace poco decía que, pues, o sea, me estás diciendo que no, pero yo soy de los que piensan que, pues, que el arroz, pues, mucho arroz. De hecho, hubo un tiempo que yo decía, no, voy a, voy a dejar de comer arroz. sí, y dejé de comer arroz un tiempo, y dije, no, y yo me sentía bien diciendo, no, es que no estoy comiendo arroz, pero pues, o sea, no sabía que sí. Sí, es un mito. Usted, si se come una libra de arroz, pues sí, se lo aseguro que obviamente va a engordarse, pero si usted se come un arroz de manera inteligente, o sea, no, no hay cómo, no hay cómo, el arroz no es malo. Por lo menos si usted no es una persona que sufra del azúcar, que tenga una condición médica especial, el arroz no, siento que lo del arroz es un gran mito, porque yo he bajado de peso y más que de peso es de porcentaje de grasa comiendo arroz. Obviamente cuando usted hace una dieta para competencia hay un proceso como una descarga de carbohidratos que eso ya es diferente, Ujú. pero usted puede bajar de manera saludable comiendo arroz. Quiero cerrar con esta, y en algunos casos no. Cuando yo estoy en un proceso muy disciplinado, suelo confundir la disciplina con castigo o como, sí, como algo así, malo. ¿Te sucedió a ti? ¿Te pasó? ¿En algún momento viste esa disciplina de la que hoy te sientes orgullosa que construiste, la viste como un castigo para ti? Sí, sí se convirtió en un castigo precisamente eh, cuando me di cuenta que me estaba castigando fue en el momento en el que yo empecé a, a buscar la parte espiritual, porque fue en esa última competencia donde yo literal me estaba obligando a hacer algo que yo no quería. Estaba tratando de hacer una dieta que mi cuerpo y mi espíritu no querían hacer. O sea, mi mente lo estaba obligando a hacer. Entonces se volvió un castigo y yo era una persona amargada. O sea, ya ni me gustaba como hablar porque no tenía energía, pues estaba obligando a mi ser a hacer algo que no quería. Pues en una hora de contenido de podcast no podemos como hablar, encerrar todo, pero sí de pronto algo que no te haya preguntado, algo que tú quieras decir puntualmente o, o algo que se nos haya olvidado.
Bueno, ahorita lo único que se me viene a la cabeza es como que quisiera dejar saber a las personas que estén interesadas en ir al gimnasio conmigo a tener la experiencia en Results Boston, es que a mí me interesa más que tener clientas, es como tener alumnas, personas que quieran aprender de mí a través de mi experiencia, que quieran aprender no para que se queden conmigo, sino para que crezcan, evolucionen y puedan seguir su camino, como lo he visto con algunas de las chicas que estuvieron conmigo en el pasado y hoy en día las veo a ellas entrenando por voluntad propia, como lo hago yo, que tengo también chicas que siguen conmigo porque les gusta es ir, que las entrenen y ellas seguir con sus cosas, pero lo que más me interesa ahora es dejar saber que Result Boston es un templo, es una escuela donde todas las mujeres pueden venir, sentirse contenidas, pueden aprender, para que sepan que este camino del fitness no es un castigo, sino que es un regalo que se da y solo se puede dar uno mismo. Qué bien. Déjanos las redes sociales de Result Boston, las tuyas. Bueno, Results Boston, arroba Results Boston, arroba Caro Correa Fit y mi proyecto de arroba Yo Creo en la Magia, que es mi proyecto en la parte holística. Qué bien. Te iba a decir algo también así acerca como de... Ya, que estabas diciendo, bueno, mencionas, tu proyecto obviamente está muy enfocado hacia la mujer, pero pues allí también pueden entrenar hombres, ¿no? O sea, Sí, de hecho tengo chicos entrenando también, que es muy bonito cuando llega la energía masculina, porque así como hablamos de sombra y de luz, hablamos de femenino y masculino, entonces a pesar de que la mayoría de a pesar no, afortunadamente y gracias a Dios, la mayoría de mis clientas son mujeres, también tengo hombres y también este es un espacio para hombres, claro que sí. ya. Caro, hay un espacio dentro de este podcast dedicado a sentirnos un poquito más tranquilos y se llama, ¿cuál es tu? Perdón, se llama, ay Dios mío, Preguntas sin filtro. Se llama Preguntas sin filtro. Es una serie de preguntas que hemos dejado nosotros como producción, algunos de los seguidores de Instagram y la gran mayoría de los invitados que han estado en este podcast. Son unas preguntas muy salidas de tono, o bueno, no necesariamente, pero sí son preguntas random. No sé si quieras participar. Sí, claro que sí. Bien, mira, acá no se me hizo realidad el sueño nunca de que cuando yo destapara eso, saliera ahí como algo. Ahí sí, ahí, bueno, son muchísimas. Escoge 5 y bueno, sí, O sea, las responde. escojo las 5, Sí, todas como de tú una. quieras, Bueno, puedes vamos. ir sacando de a una y al final también me dejas tú 2 para seguir Claro que sí. cultivando la sesión de preguntas sin filtro. Bueno, Bueno, se me olvidó decirte que puedes esquipear una pregunta si de pronto la consideras muy... inapropiada, bueno, no. Esta dice, si te ganas $1 millón, ¿qué sería lo primero que harías? Bueno, yo la verdad en estos momentos estoy súper enamorada de mi proyecto, entonces lo primero que haría sin duda es como invertir más en mi proyecto, en Results Boston, en hacerlo más grande, más expansivo y de esa manera poder llegar a más a personas. más personas. Y pues ayudar, siempre ha estado en mi corazón poder ayudar a personas que lo necesiten y irme de viaje. Claro También, que sí. obvio sí. Qué bien. Bueno, por aquí esta me llamó. ¿Alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte? Evidentemente sí. Evidentemente sí, y no solamente con lo de las pastillas, sino que siento que cada vez que voy a tomar medicina ancestral, que voy a tomar yagé, siento que es una experiencia como cercana a la muerte porque uno siente que hay una parte de uno que muere, una parte del ego de uno que siento que muere cada vez que uno toma medicina o muchas veces
en, en medio de la chuma, como le llamamos, sentimos que morimos. Yo he sentido 2 veces que me muero, que, que me estoy, o sea, que, no, que estoy muerta, de hecho. He tenido esa sensación. Que en el momento no es tan chévere, pero que cuando lo entiendes de otra manera, entiendes que una parte de tu ego está muriendo. Que es, o sea, que está bien. Que está bien, claro, porque entonces te levantas más tú y menos ego. Ajá. ¿Muy pesada? No, pero normal, es porque conozco a la persona que hizo esa pregunta. Sí, bueno, sí, es la intención mencionarla. Bueno, Ah, bueno. Esas no dijeron, hay veces dejan como el arroba. si es esa arroba la gente del pueblo. Ah, sí, Sí, Tatiana. Tatiana. Bueno, ella pregunta, posición sexual favorita. Ok. Entonces, bueno, no voy a responder mi posición sexual favorita, sino la, digamos, la mía y de mi pareja, 69. Ah, ok. Nice. Bien. Bueno, otra. ¿Con qué famoso tendría sexo? ¿Con qué famoso? ¿Y esa es de quién? Y esta es de Anónimo. Ah, no, pero esa está chévere. Esa está chévere. ¿Con qué famoso? Bueno, eh, yo creo que todas mis amigas lo saben, con Máximo García, Es. una actriz porno. ¿Sí? Un actor porno. Y Ah, ella dice que sí. no sé. Máximo García, ¿no? Máximo García, para que A googlearlo. se lo recomiendo, mírenlo. Bien. Está bien, está súper bien. Mira que sí, hay preguntas. Bueno, es como la intención de esas preguntas, ¿no? Como darle un giro total al. Sí, sí, como Está lo que yo chévere. digo, integración, luz y sombra. Ajá, Y está eso, súper bien. Mira, otra cosa. Hay gente que se ha ido con ganas de preguntas así. O sea, como que responde las preguntas y dice, yo quería algo mejor. Y nunca le ah, salen, y esas preguntas que nunca le salen. bueno, yo dije, bueno, ojalá no me salgan algo tan... Pero Bueno, está bien. esta pregunta la hace Ana Vélez 89 Ana Vélez. y dice, ¿qué te hace feliz? A mí realmente me hace muy, muy feliz ser luz, guía, no digo que ayuda, pero sí ser guía para las personas que se acercan a mí. A mí me hace muy feliz lo que hago con Results Boston. Es algo que incluso porque vivimos en esta realidad y pues de algo tengo que vivir, pero eso fuera algo que yo haría sin que me pagaran. Ujú. Pero estamos en la tierra y aquí Aquí hay que. comemos y Ajá. pagamos renta. Sí, es muy cierto. Mira que eso pasa y eso es como una señal muy interesante, muy importante a la hora de darnos cuenta si lo que hacemos realmente nos gusta o no nos gusta. Si nos planteamos esa posibilidad de que esto yo lo haría sin que me pagaran, está bien. Esto es algo que yo amo realmente. Sí, Obviamente, como tú lo dices, hay una necesidad y todos necesitamos tener de alguna, o sea, sí, sí, mantenernos. sí, Hay unos objetivos económicos en la vida de todas las personas. Sin embargo, hay trabajos o hay cosas que lucran y no llenan el alma. exacto. Y pues gracias a Dios, Él me ha permitido vivir a través de mi propósito. Qué bueno. Ujú. Algo así sentimos nosotros, o yo personalmente, en este proyecto. Este Sí, proyecto, digo yo que está empezando hasta ahora, pero sí, igual me gustaría que fuera una cosa grandísima. No tanto por lo que me pueda dar a mí, sino precisamente por lo que pueda servir. y Como por te lo que dije. genera usted, porque es un pago, es como si fuera el pago del alma. Ajá. Y yo lo entiendo porque para mí no tiene precio cuando yo estoy entrenando a una mujer. A veces ellas no lo notarán, pero cuando yo veo que una mujer que no se podía mirar en el espejo antes, se puede mirar ahora haciendo el ejercicio en el espejo. Y entonces
yo noto esas cosas y digo, wow, Es aquí ya gratificante. hay un cambio, aunque no sea físico, ya empezó a cambiar el cassette que se estaba corriendo en esa cabeza. Reproduciendo. Eso es Ajá. tan interesante. Dicho de otra manera, ¿qué musiquita estás escuchando todo el día? Porque es importante, o sea, todos los días no nos damos cuenta, pero hay un cassette en reproducción Sí, automática todo el tiempo. Todo el tiempo se está reproduciendo y no somos, hay veces, no nos detenemos a ver qué o a escuchar. ¿Qué me estoy diciendo o qué me está diciendo mi mente todos los días a mí? exactamente, así es. Entonces cuando ya uno por fin se detiene o ni siquiera hay necesidad de detenerse, ese cassette empieza a cambiar sin darnos cuenta. Como le digo, yo son cositas que ellas no se darán cuenta, pero yo las veo. Ujú. Cuando, por ejemplo, dejo de ir con esa blusa ancha y voy con un top, porque ya me siento Ya se muy siente bien. mejor. Yo ya sé, en esa cabeza empezó a cambiar, ya cambió la radio en esa cabeza. Qué bueno, qué bien. ¿Cuántas? Bueno, no sé cuántas hice, vamos a sacar la última. Entonces, dice así, ¿qué tipo de música escuchas cuando estás sola? Bueno, y esa pregunta la hace Héctor Hernández. Ay, Eh, honestamente, yo la música que escucho es pura música medicina, es la música que escucho en las ceremonias del yagé. eh, Así es el término por el que conozco la música, música medicina. Me gustan mucho las alabanzas. oh, Eh, nice. Hay gente que cree que porque estoy mucho como con ese tema espiritual, me gusta mucho la cultura indígena, creen que no creo en Dios o que estoy alejada de lo que ellos consideran Dios y pues realmente no. Yo hago mi cardio, entreno escuchando esta música y de hecho la gente que me ha escuchado y que me ha Ve, visto entrenando y llegan y está esa música, me dicen, usted entrena escuchando eso. Nunca voy a olvidar que una amiga me dijo, ay, cuando te vas a hacer un set bien pesado que pones a lavar, entonces que porque es más movido. oye, quiero terminar con esta pregunta. mm, Y es, bueno, me la voy a quedar, casi que es para mí. ¿Qué te quiebra? O sea, y te lo pregunto porque, digamos, hablaba yo, te mencionaba hace un momento de ese estado de plenitud en el que estás, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces, ¿qué te puede, qué te quiebra? Digamos, emocionalmente, sentimentalmente, ¿qué te quiebra? Yo pienso que algo que me puede quebrar a mí puede ser como algún tema familiar. Me duele mucho lo que le pase a mi familia. Eh, Muchas veces uno dijera como que, ay, quisiera que eso me pasara a mí en lugar a la persona que amo, que quiero. Como que sentir que yo estoy tan bien y ver Mm, que alguna persona que yo quiero, sea familiar o un amigo, no lo está pasando tan bien. Eso todavía me quiebra. No sé cómo ponerlo en palabras, pero es como si pudiera sentir el dolor de esa persona. mm, Eso me quiebra porque me duele y a veces no sé cómo manejarlo. Creo que como que el amor por la familia o por las personas que uno quiere a veces lo ciega a uno en cuanto en lo que uno actúe o el amor por la pareja a veces lo puede cegar a uno en muchas cosas. Y eso son cosas que nos van a pasar siempre, toda la vida la familia va a estar ahí ujú. y la pareja va a estar ahí. Entonces creo que eso puede ser un punto de quiebre. Ya, interesante. Eh, Caro, recuérdanos tus redes sociales, por favor. Caro Correa Fit, arroba Results Boston y arroba Yo Creo en la Magia. Ya. Eh, ¿Todo dicho? Sí, creo que sí. Caro, gracias. Gracias por compartir con nosotros más de una hora. Gracias por Sí. estar más de lo que dura tu rutina. ¿Cuánto dura tu rutina? Sí, una hora y media, una hora, sí. Gracias por darnos este espacio, por querer compartir con nosotros. Gracias por dejar algo de todo lo que sabes con nosotros y con las que nos ven. Gracias.
Bueno, David, muchas gracias a ti por recibirme, por abrirme las puertas de este espacio para que la gente conozca más de mí, de Results Boston, de lo que hacemos. Y pues espero de todo corazón que este espacio siga creciendo. Así va a ser, amén. Y a todos, gracias. Gracias por estar hasta este momento. Si algo de lo que escuchó y vio en este episodio le parece interesante, déjenoslo saber en un comentario. Lo invito también para que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu punto podcast? En YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados estamos como ¿Cuál es tu punto podcast? Y vayan también a seguir a Caro. Caro, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Eso es grabar un episodio en ¿Cuál es tu punto podcast? No, por eso está muy chévere.